Soy Miriam Rodríguez, secretaria de Comunicación del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Chihuahua. Bienvenidos todos y todas a la quinta emisión del programa doctrinario Raíces, Principios y Valores del PAN. Damos inicio con la participación del secretario estatal de Acción Juvenil, licenciado Ricardo Huerta. A través de su intervención en la vida pública de México, Acción Nacional ha comprobado la validez de sus principios de doctrina, los cuales, mediante una difusión y aplicación constantes, han tenido una innegable influencia en la vida política de nuestro país, donde se han establecido ya las bases de un sistema democrático que, de manera muy lamentable, hoy se encuentra en peligro. Ante la embestida de un movimiento convertido en partido político que desprecia a las instituciones, que desprecia a las personas y que ha evidenciado lo obvio, está en contra de Chihuahua y sus ciudadanos. El propio presidente de México mostró la semana pasada su rechazo a Morena, al decir que nuestro país era mucho para tan poco partido y tan pocos dirigentes. Por ello, Acción Nacional, en el marco de sus 81 años de congruencia y de vida permanente, pues es el único partido que no ha nacido varias veces, porque no ha muerto ni una sola. Presenta, a través de la Secretaría de Comunicación, en unión con la Secretaría de Formación y Capacitación, la quinta emisión de Raíces, Principios y Valores del PAN. La primera fue la defensa de la vida de todas las vidas. La segunda, la dignidad, valor supremo de la persona. Y la tercera, las ideas y los valores del alma son nuestras únicas armas. No tenemos otras, pero tampoco las hay mejores. La cuarta fue el principio de familia. Ahora, ponemos a su consideración una pregunta y una contundente respuesta. ¿Qué es el PAN? Con el que reiteramos nuestra adhesión a los principios doctrinarios aprobados en la Asamblea Constituyente del PAN del 14 al 17 de septiembre de 1939, que han servido de fundamento, motor y vela para sus tesis, para sus gobiernos, para sus políticas públicas, para todas y cada una de sus actividades. En el PAN no hemos cambiado nuestros principios, porque los principios son irreductibles. No los mueven ni los liderazgos, ni las dirigencias, ni los candidatos, como a los demás partidos políticos, que en un estado de la República votan a favor lo que en otro votan en contra. Los principios del PAN tienen hoy tanta vigencia como en su origen, y sus pilares continúan firmes y valederos. Sin embargo, reconocemos que el mundo ha evolucionado. Algunas tendencias que hace 8 décadas apenas se avisoraban, hoy están profundamente arraigadas en la sociedad. Otros fenómenos que entonces no podían anticiparse han emergido con fuerza entre nosotros. Consecuentemente, es oportuno que el partido señale el rumbo que marca nuestra concepción doctrinal de la persona, de su libertad, de sus derechos y de su responsabilidad social. Es conveniente, asimismo, proyectar sobre los hechos nuevos la luz que aportan nuestros principios de solidaridad y subsidiariedad, para que una sociedad ordenada y generosa concurra a la realización del bien común. Con el posicionamiento de hoy, Acción Nacional vuelve a demostrar que en México, que en Chihuahua es posible, para una organización política como el PAN, que es mucho más que un partido político, guardar con fidelidad sus principios sin prejuicio de aplicarlos eficazmente a situaciones cambiantes, mediante proyección de cada uno de ellos como la realizada en el 2002. Acción Nacional es mucho más que un partido político, mientras que su oponente, Morena, es menos, mucho menos que un partido político. Ya ni a movimiento llega. Ahora escucharemos un mensaje titulado La congruencia histórica de Acción Nacional por Georgina Lara. La congruencia histórica de Acción Nacional. La palabra es, por excelencia, el trabajo de la política. Desde las promesas de campaña, los informes, las plataformas políticas, los ideales, etc. Carlos Castillo escribe: democracia es palabra, palabra interior de la conciencia, palabra de honor que se da y que se cumple, palabra jurídica que se respeta, palabra veraz que se escucha y se intercambia, palabra de hombre que prevalece sobre el dinero y la espada. Y en otra parte también expresa: la violencia es el fracaso de la política, y la política solamente fracasa si fracasa la palabra. El empleo de la palabra lleva implícito un ejercicio de congruencia, cuando la política reviste de calidad ética impresa por quien la practica. Congruencia es un término que sugiere correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. Desecha la mentira y la maledicencia, vicios que deforman la palabra. A su vez, exige claridad intelectual para saber qué se ofrece y la posibilidad de concretarlo con hechos. También exige un permanente análisis de la teoría y la práctica, de los principios y las realidades, pero es menester conservar siempre gran fidelidad a los valores permanentes, asumidos y ratificados,
todos los días de la existencia. La congruencia se define como honestidad en el actuar. La congruencia en la política es una virtud, sin la cual el hombre en el poder es desconfiable y el partido que lo postuló cae en descrédito. Dicho de otro modo, la calidad del político y de los partidos se mide por su capacidad y honestidad en el cumplimiento de su palabra. María Elena Álvarez de Vicencio, destacadísima panista, define la congruencia como la actividad política. Es como un puente que se tiende entre el ideal que uno tiene de la patria y lo que ésta es en realidad. Y el extraordinario jurista integrante de la comisión redactora de los principios de doctrina del PAN, Rafael Preciado Hernández, dijo en un discurso el 9 de abril de 1967, Acción Nacional nació y ha vivido más de 5 lustros, no solo dando testimonio de las verdaderas políticas que proclaman su ideario, sino esforzándose generosamente por igualar con la vida, el pensamiento, por ajustar sus actuaciones a sus principios. El Partido Acción Nacional ha tenido una congruencia histórica desde su inicio hasta hoy. Sus tesis así lo demuestran. En cada etapa de sus 81 años de vida ha mantenido fidelidad a sus principios de doctrina. Desde su origen ha luchado por lograr un país democrático, libre y justo. Ha defendido todas las vidas, desde la concepción hasta la muerte natural. Ha centrado toda su acción en la persona humana. Ha proclamado y ha actuado en consecuencia que la dignidad humana es el valor supremo de la persona. Podemos afirmar, asumiendo por supuesto la carga de la prueba, que muchos de los males de México se hubiesen podido evitar si en su oportunidad le hubieran hecho caso a las propuestas y reclamos de Acción Nacional. Hoy, entre muchos otros, enfrentamos 4 grandes retos para continuar dentro de la victoria cultural y la congruencia histórica de Acción Nacional. Primero, vigorizar su vida democrática interna sin perder su unidad. Segundo, enfrentar con unidad y claras propuestas un régimen populista que desprecia a la sociedad, pero con un alto porcentaje de aceptación. Tercero, confirmarse como un partido con vocación de gobierno, que sabe qué hacer desde el poder y que lo hace bien. Cuarto, ponerse como instrumento al servicio de la sociedad mexicana. Todos con el PAN es el llamado, todos con el PAN es la respuesta. Nos une Chihuahua. Para dar lectura al posicionamiento doctrinario que es el PAN, tiene la palabra el secretario de Formación y Capacitación, Saúl Ruiz Arriaga. ¿Qué es el PAN? Pregunta que yo creo que a todos los que militamos en el partido o simpatizamos con él nos la han dicho algún día. ¿Por qué el PAN? ¿Qué es el PAN? Vamos a intentar dar respuesta en estos cuantos minutos a lo que ha dado respuesta por 81 años ganando la victoria cultural. Además de haber tenido un origen diferente al resto de los demás partidos políticos que están hoy en el escenario nacional, el PAN es diferente porque no surgió desde el poder, ni tampoco desde candidaturas frustradas de liderazgos dentro de otros partidos, sino que el PAN fue concebido desde la ciudadanía misma. También se distingue el PAN porque es una organización política con doctrina. Esto es, conforma sus documentos fundamentales con una serie de principios claramente definidos, sustentados en la realidad nacional y razonablemente definidos y explicados. El PAN es un partido que exige a sus afiliados deberes específicos y responsabilidades sociales, partiendo de un modo honesto de vivir. Como bien lo expresa su fundador, don Efraín González Luna, somos un partido no de doctrina mínima, sino de exigencias máximas. Un partido que no ha comenzado su vida como tantos otros, vistiendo un uniforme o una piel ajena, ni declarándose seguidor de trayectorias completamente distintas de sus convicciones y de sus propósitos reales, sino que francamente el PAN, a la luz del sol, siempre ha dicho lo que piensa, lo que cree y lo que se propone hacer. Es el partido que nace negando el oportunismo, es el partido que nace estampando en su bandera y alzando sobre sus horizontes actuales y futuros el paradigma ideal, intocable, sagrado que inspira su programa.
Es imposible la deformación, la desnaturalización, la hipoteca de esa esencia que debemos defender a toda costa. Estas palabras fueron dichas el 16 de septiembre de 1939 en la primera sesión de la primera Convención Nacional del Partido Acción Nacional. Así pues, la doctrina del PAN es sencilla, clara como la luz, como el aire, como el agua, como todo lo que da vida y es vida, y alimenta, y salva, y eleva. La doctrina no es complicada ni esotérica. No es una disciplina accesible solo para especialistas. No es un manjar reservado para intelectuales. Pero sí quiere ser alimento para la gente, luz para todos los mexicanos, desde el más alto hasta el más bajo, si es que esto es posible. Debe ser respuesta integral para todas las amargas interrogantes de la patria. La doctrina no es, pues, un conjunto de recetas mágicas para sacarnos de apuros en las circunstancias políticas difíciles. La doctrina tampoco es una serie de principios cerrados a toda evolución interna y a toda posibilidad de cambio y de adaptación. Conforme vayan variando las realidades en que nos movemos, la doctrina no es más que un conjunto de principios fundamentales cuya validez se deriva del conocimiento mismo de la realidad de las cosas. Tales principios no se pueden concebir como definitivamente logrados, como alejados de todo cambio histórico, de todo planteamiento nuevo o de todo examen. Nuestros principios han tenido dos proyecciones, dos actualizaciones, la primera en 1965 y la segunda en el año 2002. Los principios que definen al PAN y que están desde hace 81 años al servicio de México son sobre la persona, sociedad, bien común, economía, autoridad, orden internacional, familia, municipio, estado, etc. Estos principios se encuentran a nivel de filosofía social, económica, política y educativa. La doctrina, pues, entonces, como contenido principal, es filosofía. Y la filosofía, como ustedes saben, es verdadera ciencia. Es el conocimiento sistemático válido que trata de llegar a conocer la realidad de las cosas, pero desde un punto de vista más profundo que el de otras ciencias particulares. Acción Nacional, lo dije ayer, lo digo hoy y lo diré mañana, es más, mucho más que un partido político. Nace desde la sociedad, busca el poder como medio para y no como fin por. Tiene a la persona como centro de todo su quehacer político e histórico. Nace democrático cuando ni elecciones democráticas había. Reconoce la eminente dignidad humana de todas las personas. Define la vida como el tiempo que transcurre desde la concepción y hasta la muerte natural. Por eso defiende la vida, todas las vidas, sin importar si tiene un día de concebida o 12 semanas, o 10 años, o 20 años, o 100 o más años. Defiende la vida, todas las vidas, y encuentra en la familia la escuela del amor y de todas las virtudes, la escuela primera de la solidaridad y el bien común. La ruta del PAN es el federalismo, por eso encuentra en el municipio la continuidad del hogar y el inicio de la patria. El PAN decide entre el populismo irresponsable, lacerante, demagógico, donde la sociedad está por encima del individuo y el Estado está por encima de todos, y entre el neoliberalismo, donde predomina el individuo sobre la sociedad. Entonces, el PAN opta por el humanismo cívico trascendente que asume la justa relación entre la persona y la sociedad. Acción Nacional cree en la propiedad privada, en la empresa, en la riqueza individual, pero las tres con una enorme y profunda responsabilidad social. En resumen, el PAN recoge, por visión de los fundadores, la historia del pensamiento que es propiedad universal de los hombres. Afirmamos que los principios del PAN ya existían antes de su fundación y seguirán existiendo después de su extinción. El PAN es la filosofía griega, el derecho romano y la caridad cristiana. Por eso, el PAN es más, mucho más que un partido político. Es frecuente criticar Acción Nacional por su ceguera intelectual,
Porque dentro de ese contexto de oscilaciones oportunistas, unas veces como partido doctrinario y sumamente cuadrado, y otras que por su ideario no llega al pueblo o a los pobres. Y otras críticas como partido demasiado entregado a la eficacia inmediata, y ahora hasta militantes del partido lo critican que porque se ha alejado de su esencia doctrinal y se ha entregado al activismo político y al pragmatismo. Lo importante, amigas y amigos, es conciliar las dos cosas, doctrina y pragmatismo. Es decir, que los doctrinarios le añaden a la doctrina acción y los pragmáticos le añadan doctrina a sus acciones. Buscamos que la razón le dé argumentos al corazón para que lo que ama lo pueda defender. Y queremos que el corazón le dé emociones a la razón para que se enamore de lo que cree y que defiende. Es en la acción permanente donde la doctrina se hace realidad. Llama la atención que al folleto gris que alguna vez existió, ahora todo es electrónico. A ese folleto Acción Nacional no le llame filosofía del PAN, teoría del PAN, ideología del PAN, ideario del PAN, sino que le llama principios de doctrina del Partido Acción Nacional. Se trata pues de principios cuyo propósito es que sean enseñados, que sean transmitidos para que otros lo entiendan, lo comprendan y lo asuman como propios. Que yo afirme, Acción Nacional declara que la persona posee una eminente dignidad humana, por supuesto que no resuelve el problema de drenaje en ningún municipio, ni remotamente. Que yo diga que en Acción Nacional creemos en el bien común como el conjunto de condiciones materiales y culturales para que la persona se desarrolle plenamente, lo cual es en sí el principio de doctrina, no resuelve el problema de alumbrado, el problema de pavimento, de falta de escuelas, de vialidades, etc. Pero también debemos reconocer que es necesario el conocimiento universal y abstracto para resolver problemas concretos. Primero la doctrina, luego la ideología. Es decir, la ideología es cómo poner en práctica el principio doctrinario. Por eso el PAN es el único partido con principios de doctrina. Todos los demás son ideológicos. Creen tener la respuesta para todo, pero no tienen principios que lo sustenten. Lo mismo votan a favor del aborto en un lado que en contra del aborto en otro, dependiendo de lo que le convenga electoralmente a su partido. Para Carlos Castillo Peraza, los principios de doctrina del PAN son 4. La eminente dignidad de la persona humana, la primacía del bien común, la preeminencia del interés nacional y la democracia como sistema de vida y de gobierno. Sin embargo, para don Efraín González Luna, que estuvo en la fundación de Acción Nacional, él le llamó, por allá en el 42 del siglo pasado, del milenio pasado, dijo que Acción Nacional era humanismo político y definía 4 pilares del humanismo: dignidad humana, bien común, solidaridad y subsidiariedad. En la próxima semana estaremos hablando sobre cada uno de ellos para ir comprendiendo esto que es el PAN, porque amigas y amigos, el PAN es el único partido que tiene definición propia desde su alma fundacional. El PAN piensa hoy lo que pensó ayer y seguramente lo pensará mañana, porque al proyectar sus principios de doctrina, el principio no cambia, solamente le da respuesta a la coyuntura que se está viviendo en la actualidad. Tanto Carlos Castillo Peraza como Efraín González Luna y como su hijo Franklin González Morfín, que él llamó al PAN solidarismo, los tres tienen razón, porque los tres parten, por eso no hay contradicción, de que el ser humano tiene cuerpo, tiene alma, tiene inteligencia, tiene voluntad y es social, es también social. El PAN afirma eso, que el ser humano es inteligente y que su inteligencia está hecha para la verdad. Si la encuentra es otra cosa, pero para eso está hecha, para buscarla y encontrarla. El camarón se agota en la camaronidad, el tigre se agota en la tigridad. El ser humano no se agota nunca, siempre puede avanzar más, siempre
más. La persona no se agota en su propia personalidad. Por eso la persona que es el centro de Acción Nacional puede definir claramente este tipo de preguntas como qué es el PAN y que lo hemos intentado resolver en esta serie de minutos que llevamos anteriormente. Acción Nacional es, pues, mucho más que un partido político. El PAN es de abolengo porque tiene abuelos. El PAN es de la patria porque tiene padres. Es de la nación porque tiene y tendrá hijos. Este es Acción Nacional pensando, actuando, legislando, oponiéndose, apoyando, delegando, haciendo política y no guerra. Este es Acción Nacional, el partido nuestro, no porque nos pertenezca, sino porque nosotros le pertenecemos a él. ¿De qué partido eres? Soy del PAN. Nosotros levantamos, inmortal, nuestra fe en las esencias y el destino de México, y en el hombre redimido y capaz por ello de vida digna y suficiente aquí y de salvación eterna. Eso es el PAN, el Partido Acción Nacional, el único partido permanente en la vida política de México. Por eso aparece primero en las boletas electorales, porque es por orden de antigüedad. Y como el PAN, nos decía Carlos Rivera en la sesión de la semana pasada, el PAN no ha tenido que refundarse nunca porque no ha muerto nunca. El PAN no es ni de izquierda ni de derecha, tampoco es de centro, porque los partidos doctrinarios no tienen geometría política. Algunos que piensan que el PAN es de derecha porque reconoce la propiedad privada y la riqueza, pero también reconoce la responsabilidad social y tampoco no por eso es de izquierda. El PAN cree en la libertad de cultos y no por eso es de extrema derecha. El PAN cree en la persona y no por eso es de centro. Porque la derecha, que es el triunfo de la persona sobre la sociedad, y la izquierda, que es el triunfo de la sociedad sobre la persona, el PAN no es producto de ninguno de ellos. Y tampoco es de centro porque el PAN no es el producto de dos errores. El PAN es el justo equilibrio entre el hombre y la sociedad. El PAN es el partido de doctrina que a través de principios claros y contundentes como el respeto a la persona, a su dignidad humana y a su vida, a todas las vidas, pero además al defender la vida no solamente defiende que no haya abortos, sino que propone toda una cultura de vida que dé respuestas a las necesidades concretas de los embarazos no deseados y de los embarazos deseados también. El PAN es el partido que a través de respuestas le ha dado luz a la patria. Es más, podemos afirmar con toda la carga de la prueba, que si en algunas ocasiones le hubieran hecho caso al PAN y a sus propuestas, México se hubiera evitado muchos problemas por los que padeció. Acción Nacional es un instrumento al servicio de la sociedad. Así nos asumimos y así estamos. La próxima semana daremos la explicación de lo que es el humanismo político con estos 4 pilares de los que hablaba don Efraín González Luna. Amigas y amigos, estamos abiertos a la verdad de todos. No queremos imponerle a la sociedad una sola forma de pensar. No. La sociedad es plural, aunque las personas seamos singulares. Eso es el PAN y está al servicio de ustedes. Por su atención y por seguirnos semana con semana con el posicionamiento de Acción Nacional en el programa Raíces, Principios y Valores del PAN, muchas gracias.